Hola a todos. De nuevo vuelvo a pedir excusas por los problemas técnicos que hemos tenido hoy. Agradezco la asistencia. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Ojinaga, México. Ojinaga es una ciudad que queda en frontera con Presidio en Estados Unidos, México. Y estábamos conversando de que los americanos le dan el nombre al río, al mismo río, que se llaman el río Grande y los mexicanos le llaman el río Bravo. Ahorita más tarde, pues tal vez la profesora nos va a explicar acerca de eso. Eh, la, la, la profesora pues que nos va a dar la conferencia hoy es Leticia Millán Morales. Ella es cofundadora de la revista Bisonte y ella escribía temas regionales en esa revista. Ella tiene libros, tres de ellos publicados. Uno se llama Santiago de Ojinaga, el otro se llama Rumores que lleva el río, que es el que nos va a hablar hoy. El otro es la fascinante historia de Jumaro Juan Sabaeta, y hay otros dos sin editar, que es El tiempo de San Judas y algo de romance. Con ustedes, entonces, dejo a la profesora y disfrutemos la charla de ella. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto saludarlos y pues el problema que hubo de, de conectarnos, pues no tiene importancia. Así sucede en muchas ocasiones. Quiero decirles que, bueno, ya saben que soy Leticia Millán Morales y que en esta ocasión quiero agradecerle mucho, con mucho cariño, al Club Internacional de Literatura en Español, y les agradezco mucho que me hayan invitado y me den la oportunidad de presentar este libro que es Rumores que lleva el río. Es un libro que está compuesto por 40 historias verídicas y tiene está compuesto por 6 libros. Ese es mi libro. Está compuesto por 6 libros que vienen a llamarse cada libro desde La Perla del Desierto, Mi Primer Amor, Historias de amor que terminan en tragedia, y si yo te lo cuento, ¿me lo crees? De por aquí, de por allá, leyendas y sonreír un poco. Bueno, miren, cuando escribí este libro, lo que me inspiró fue que escuchaba un programa en la televisión los sábados. Creo que el programa era chileno y se llamaba El Show de los Libros. Lo bonito de ese programa es que en una hora había la presentación, la disertación de 4 libros. El narrador lo comentaba sobre el autor y comentaba sobre el tema del libro, pero lo más bonito era que lo hacía en una parte en forma teatral. Entonces a mí me atraía mucho ese programa y cada 8 días lo escuchaba. Pero en una ocasión, un sábado, él empezó a tratar el tema de el amor. Y pues el amor siempre está en nuestra vida desde siempre, desde que nacemos. Nacemos por amor. Y entonces yo me dije, pues yo me sé muchas historias de los amores de mis alumnos, de mis exalumnos. Y me acordé de las parejitas de la escuela y de cómo se enamoraban, que algunos muchachitos hasta llegaron a casarse, otros cómo perdieron su noviazgo y cómo se rehicieron después. El caso es que empecé a escribir y dije yo, de aquí me salió un libro. Pero cuando estaba escribiendo una historia, se me venía a la cabeza otra y me aceleraba por escribir. Y
estaba escribiendo otra historia y ahí venía otra y así, pero después me di cuenta que, pues, no nada más hay amores que terminan felices, ¿verdad? Que terminan hasta el final felices, sino que, pues, viene un segundo amor. Entonces empecé a escribir las historias de mi segundo amor. Y luego empecé a escribir amores que terminan en tragedia, porque a veces hay esas cosas, ¿verdad? Esos accidentes o ese infortunio en la pareja que el hombre o la mujer pues se suicidan o matan. Pero pues eran casos reales. Y dije yo, vale la pena escribirlos también. Y pues ahí fui juntando las historias y llegué a completar un libro que es el que tienen ahí en la pantalla, y es un libro que tiene 210 páginas. Pues una de las personas que me inspiró mucho fue una amiga que yo tengo muy querida que se llama Carlota Avena, y que está la historia de ella en la página 42 de este libro de rumores que lleva el río. Carlota, el libro de Carlota se llama Charlas. Yo creo que ustedes conocen, los que viven en Midland, conocen el restaurante de Charlas. Ella es Carlota, mi amiga, y sus hijos están en su restaurante. Pero Carlota, que yo le digo Calo, ella, yo la conocí de jovencita, de niña, de adolescente, aquí en Ojinaga, y era una muchachita muy seria, muy centrada, muy concentrada, pero al mismo tiempo muy estimada con sus compañeros, muy amable. Y entonces ella, cuando termina la secundaria, se va a vivir a Chihuahua a continuar sus estudios. Y cuando se va a estudiar a Chihuahua, ahí deja a un enamorado, pero allá en Chihuahua se enamora de otro, se enamora del vecino. Y se enamoran tanto, que es un amor tan bonito, que llegaron a tener esos dos hijos, se casaron. Y ahí están sus hijos de ese amor tan bonito que nació cuando ella era una estudiante. Pero hay una cosa muy importante que a mí me platicó Carlos cuando terminó su carrera de maestra para educadora. Dijo, pues yo me voy a regresar con mi papá, con mi mamá, con mi familia, porque además aquí me estoy dando cuenta que las maestras que terminan sus estudios batallan para conseguir su plaza, para conseguir su trabajo como maestros. Dijo, si yo me voy, pues ahí va a quedar un lugar especial para ellos. Fíjense la generosidad de Calo. Bueno, pues ella se va ya casada con el papá de estos jovencitos hermosos, pero ella le ayuda mucho a su novio a que termine sus estudios, le dio oportunidad, le ayudó para que terminara sus estudios. Y para tenerlo más cerca, pues él se decide irse a Ciudad Juárez y ahí es en donde termina. Cuando termina, se va a Midland. Y ahí Calo tiene un tipo de trabajo, otro y otro, hasta que por fin empieza a trabajar en un restaurante que se llama La Bodega, allí en Midland. Una noche, Calo me llama por teléfono, llena de lágrimas, de llanto, acongojada, sufriendo, diciéndome que su esposo la estaba engañando. Entonces, pues para ella fue un sufrir muy grande. Y se separa de su esposo, pero ella con mucha inteligencia y con esa bondad tan grande que tiene, ella no se enoja con él y siguieron siendo muy buenos amigos, de tal manera que cuando ella llegaba de su trabajo encontraba a su ex esposo cuidando a sus hijos. En el trabajo de Calo, ella tiene la oportunidad de hacer una casa grande, de tener una casa grande con alberca, y sus hijos y ellas forman una familia muy felices, con esa generosidad que tiene Calo.
que la heredó de su familia, de sus padres, porque así son también sus padres. Cuando Carlota se jubila, ella emprende un negocio, con un negocio familiar, que es el restaurante Charlas. Y allí, ese negocio familiar, ella en una ocasión me platica que en una mañana, estando la familia recién abierto el restaurante, en una mañana llegan unos señores muy vestidos, muy elegantes, muy guapos, muy uniformados y revisando aquel restaurante todo, revisando en los servicios sanitarios, la cocina, todo. Y entonces le dice, cierre el restaurante porque van a llegar personas muy importantes. Ella se sorprende, Calo y las hermanas de Calo, las que le ayudaban en la cocina, se sorprenden, pues, ¿qué estará pasando? Y cierran todo. Y de repente ven que llega una señora acompañada de su dama de compañía, con vestido sport, en tenis. Llegan y se sientan y la dama de compañía de la señora, le dice, es la esposa del presidente Bush. Así que se pusieron muy nerviosas. La esposa del presidente Bush llegaba a almorzar allí y le dicen que van a almorzar allí porque se dan cuenta de que allí hacen las enchiladas, los chilaquiles más sabrosos que en todo Texas. Y con aquel nerviosismo y aquel gusto al mismo tiempo y con la gran satisfacción también de que su negocio haya tenido esa fama de una excelente cocina, pues imagínense la alegría que ella estaba disfrutando en ese momento. Y eso le da al restaurante de Charlas más credibilidad, más propaganda, buena propaganda. Y así sigue Calo atendiendo a su negocio y atendiendo a sus hijos, a su familia, a sus hermanas, a su papá, a su mamá, a su familia, porque es una hija excelente, no nada más una buena madre, no nada más una buena esposa, sino una excelente hermana, una excelente hija. Y entonces ella, en el restaurante, en una ocasión, llegan unos norteamericanos, muy de esos norteamericanos guapos, altos, bien vestidos, muy chulos, ¿verdad? Llegan, y ahí está Calo, mi amiga Calo y su hermana, y entonces empieza a llegar un norteamericano que le hace ojitos y que le hace ojitos y se coquetean uno al otro, y entonces ella dice, pues, ¿será cierto o no será cierto? De tal manera que empiezan a salir, empiezan a noviar, y como sucede en los cuentos de amor, pues se casan, y ahí está el segundo amor de Carlota, el segundo amor firme, fuerte, y mira, ahí está su hermana cocinando, y entonces se casan y forman un matrimonio muy bonito. Ahí está Ricky, con un amigo de ellos, pero miren la cara de felicidad que tiene mi amiga, y miren la felicidad de su esposo también. Se casan muy enamorados, el viudo, y con una hija que recibe a Calo con mucha alegría, con mucho gusto, porque de esa manera sabe que su papá ya no va a estar solo. Ahí está la hija de la hija de Ricky. Y en esa forma es como yo dije yo, pues vale la pena escribir la historia tan bonita de mi amiga Calo. Y como esa historia de Calo, que es verídica y que la adorné con algunas cosas, ¿verdad? Pues de mi imaginación, porque yo no fui testigo de cuando se besaban y se abrazaban, ¿verdad? Pero bueno, ahí entra la imaginación mía. Y a raíz de que escribo yo este libro, pues le doy a Carlos el informe de que me tomé la libertad de escribir su historia, pues que yo debí de haberle pedido permiso primero, pero
pues le ruego que me perdone. La vida da unas vueltas muy especiales en estas ocasiones. Calo no está aquí presente viendo la presentación del libro donde escribo en unas cuantas páginas su historia, porque fíjense lo que es la vida. Ahorita Martita, que es sobrina de Calo, Martita Meraz, pues me comenta que están ahorita en la velación de Ricky, que falleció hace unos días. Pero de todas maneras, en el libro no está escrito el fin de Ricky, pero pues mis mayores condolencias para Ricky, para Carlos y su hija y toda la familia y todas las personas que lo quieren mucho, que lo han querido mucho, porque se ganó el cariño y el amor de toda esa gente que también quería mucho a Carlos, de toda la familia. Pues esa es una historia de amor que termina felizmente, ¿verdad? En lo que se refiere a que se entregaron uno al otro, de que formaron una familia con los hijos de Carlos y con la hija de Ricky. Y con los nietos también. Bueno, pero también hay una parte del libro donde viene esos amores platónicos que hay gente que se enamora de alguien y que pues no, nunca se realiza ese amor. Y se trata de una jovencita en el CETIS que se enamora de un jovencito y dice, yo me quiero casar con él, yo me quiero casar con él, yo me quiero casar con él. Pero el jovencito nunca se dio por aludido, nunca le correspondió. Y ella llegó a tener un novio, llegó a tener otro novio, pero siempre suspirando por aquel. Y de tal manera que el domingo pasado, a mi querida protagonista de esta historia, se acaba de casar él con otra. Ven como ven, los amores así son, unos terminan felices, otros nunca se realizan. Pero también este libro lleva unas leyendas, y las leyendas le dan a la vida de un pueblo, de una ciudad, le dan a la vida un toque mágico. Recordemos nuestra infancia, cuando nos juntábamos en algún rincón de la banqueta de la casa o de los escalones de una casa ahí, y en la noche, y se ponían a contar lo que había sucedido. Y pues esas leyendas le dan un riquísimo sabor a la noche, a la amistad, como que une a los jóvenes, a la familia, a los niños, a las amistades de niñez, de adolescencia. Y cuando trabajaba en el CETIS, que es a nivel 11 y 12 de la de Estados Unidos, allí me contaban algunas historias increíbles. Por eso hay una parte que se llama, y si yo te lo cuento, me lo crees, porque son cosas pues muy raras, pero habla de experiencias que tuvieron con la Ouija, de experiencias que no se les olvidan, ¿verdad? Y que se las cuentan a los hijos y se las cuentan a los vecinos, y lo que le sucedió en aquella ocasión con la Ouija, de las brujerías que hace alguna gente con la otra. Hay una historia que se llama Mari, y en esa historia de Mari, pues habla de las brujerías que se acostumbraban en determinadas personas y que les llamaban brujas. En realidad, haciendo unos estudios del primer libro que escribí, que es el de Santiago Ojinaga, en ese libro yo escribo algunas cosas, este libro de Santiago Ojinaga,
ahí escribo una leyenda que aquí se llamaba la leyenda del diablo, del columpio del diablo. Pero yo cuando decidí escribir leyendas y tradiciones de Ojinaga, fue cuando me inicié en las que fundamos la revista El Bisonte. Unos compañeros jubilados, maestros, nos reunimos para ver qué hacíamos por Ojinaga. Y decidimos fundar una revista. Y en la revista, que se llamaba El Bisonte, en esas revistas, pues cuando nos juntamos dije yo, válgame, ¿yo qué voy a escribir allí? Y en la número 1 no escribí nada. Entregué un poema que escribió un sacerdote, amigo mío, que ya en paz descanse. Y entregué un poema que se llama Mañanitas a Ojinaga. Pero ya en la segunda revista yo ya había decidido qué escribir. Fue cuando dije, voy a escribir en leyendas y voy a escribir las tradiciones de Ojinaga. Y que en ese transcurso estuve de leyendas y de tradiciones. Y ya en las últimas revistas yo escribí un libro un artículo que decía que Ojinaga se llamaba Santiago. El artículo se llama Las campanas de mi pueblo, las campanas de la iglesia de mi pueblo. Y en ese artículo yo decía que las campanas se habían instalado en el campanario, porque las campanas habían estado instaladas en un pedazo de madera. Y en esa revista yo escribo, en el de las campanas, escribo que Ojinaga se llamaba Santiago. Pues eso hizo mucha efervescencia entre mucha gente y no aceptaban que Ojinaga se llamara Santiago. Afirmaban que Ojinaga se llamaba Guadalupe. Entonces me empezaron a reclamar que por qué decía yo eso, en qué me había basado. Y me fui a la iglesia, me fui a la iglesia y allí un sacerdote me recibe y me enseña la fotografía del cuadro ese grande, Rubí, el cuadro de San Antonio de Padua. Ese cuadro me lo presenta el padre y allí en ese cuadro, si ustedes ven en la parte circular, en la parte de la forma de un óvalo, esta parte, ahí hay una literatura en donde dice que ese cuadro que está ahí fue enviado a Ojinaga en 1792 y que allí, pero no dice que fue enviado a Ojinaga, sino que fue enviado al Real Presidio de Santiago del Norte. Pero luego el mismo sacerdote me da permiso de entrar a ver los archivos de la iglesia. Y en los archivos están escritos en un español antiguo y me dedico a la traducción de esos archivos. Y ahí dice, ¿verdad? Muy claro que en esta iglesia, en esta capilla del Real Presidio de Santiago del Norte, se presentó el señor X para que bautizaran a tal niño, y luego viene la firma del sacerdote y viene la fecha. Y pues todas las fechas coinciden con el de los archivos de 1790, de 1792. De esa forma empiezo a escribir un artículo para que conste de que Ojinaga se llamaba Real Presidio de Santiago del Norte. Pero a medida
que iba investigando y que iba escribiendo, resulta que dije yo, válgame, ya es tanto que voy a llenar la revista con un solo artículo, se me van a enojar los compañeros. Entonces hice un pequeño resumen para salir adelante de la revista, pero yo seguí encontrando más documentos y me dirijo a ver las campanas. Las campanas que supuestamente, que así se llamaba el artículo que yo había escrito, tenían una leyenda que un sacerdote se las había robado. Pero lástima que no se vea aquí, pero las campanas tienen la fecha de 1792. Y si se fijan bien, la campana tiene una mancha como una raya oscura. No sé si la llegan a ver. Tiene una mancha oscura así como una rayita. Es que esas campanas que se hicieron con el dinero que la gente de Ojinaga regalaba para que se hicieran las campanas, esas campanas llegaron a tener mucha plata. Y esa plata es la que le da una sonoridad muy peculiar a muchas otras campanas. Esas campanas llegaban el sonido hasta las poblaciones cercanas de Ojinaga, a lugares que se llaman Dolores, Tierras Nuevas, San Juan. A esos pueblos llegaba el sonido de las campanas cuando llamaban a misa. Pero llegaron a ya no sonar igual. Entonces dijeron que el sacerdote se las había robado. Pero un experto en música me dijo que no era, que lo que sucedía, que ya no tenían ese sonido, era porque la campana está quebrada. Tiene una rajadura, tiene una quebradura y ya no le da la misma sonoridad. Hay una campana que es mucho más grande que la que está atrás. Son 3 campanas las que tienen la fecha de 1792. Entonces escribo yo eso de que en realidad las campanas no se las robó el padre, que ahí están colgadas y que son las que se suenan en muchas ocasiones. Como ya no suenan tan fuerte, pusieron otras campanas más en el campanario de la iglesia, que ese campanario también tiene su historia muy especial, muy bonita. Ese campanario se cayó en una ocasión y coincidió con algo muy especial. Acusaron a un hombre de un delito y lo mataron. Entonces este señor, el día que lo mataron, se cayeron las campanas, se cayó la torre. Y esa noche hubo en el cielo unas luces tan brillantes y tan bonitas como si fuera una mañana boreal, luces boreales. Entonces, como todos esos detalles que yo fui acumulando en el libro, en lo que iba escribiendo, pues me iban entusiasmando más y más a escribir el libro, el primer libro que escribí, que fue el de Santiago Ojinaga. El libro de Santiago Ojinaga, el verdadero fondo que tiene es que voy contando cuando Ojinaga se llamaba Real Presidio de Santiago del Norte. ¿Por qué se llamaba Real Presidio de Santiago del Norte? Real porque pertenecía a la realeza de España, a los reyes, eran todo lo que había en América y que iban los españoles conquistando, todos eran para la realeza, para España. Toda América pertenecía a España. Pero en 1788 todavía existía la Real Capilla de Santiago del Norte. En 1789, Ojinaga se llamaba Real Presidio. Primero, la capilla se llamaba Real Capilla de Santiago del Norte, pero Ojinaga se llamaba Real Presidio de Santiago del Norte.
En 1790 se recibió el cuadro ese que les enseñé, el de Santiago, el de San Antonio de Padua. Con el mismo cuadro de Santiago se presenta también una virgen que se llama la Divina Pastora. Y el Jesús Nazareno que está dentro de la iglesia, y que todavía está. Había habido unas leyendas anteriores a que saliera mi libro, de que decían que ese Jesús Nazareno que está ahí en la parroquia, que andaba en una carreta alrededor de la iglesia, y que la carreta la llevaba una mula, y que de esa forma llegó aquí a Ojinaga, pero que entonces dijeron, no, pues esa carreta no es de Ojinaga, hay que llevarla a Chihuahua, pues ¿por qué aparece aquí? Y se la llevaron a Chihuahua, pero en Chihuahua hay un lugar que se llama La Mula. Cuando va uno camino a Chihuahua, en la carretera, ahí aparece un lugar que se llama La Mula. Decían que ahí se había quedado la mula y que ya no había querido caminar, y que por eso ese lugar se llamaba La Mula, y que entonces se habían regresado y habían llevado al Jesús Nazareno a la iglesia. Pero pues ahí yo desmiento la leyenda, porque ahí está el cuadro y ahí está el Jesús Nazareno. Pero vinieron unos artesanos a hacer una imagen igual a la del Jesús Nazareno, y la desbarataron para poder sacar los moldes y hacer el Jesús Nazareno idéntico al que tenemos en el templo. Y al sacarle los ojos al Jesús Nazareno, ahí se encontraron una nota que dice: este Jesús Nazareno fue enviado a Santiago del Norte en el año de 1790. Entonces, ahí está la comprobación otra vez de que Ojinaga se llamaba Real Presidio de Santiago del Norte. Bueno, entonces Ojinaga en 1822, después de que estuvo la independencia, ¿verdad?, de toda América, de todo México, cuando se levanta don Miguel Hidalgo y todo, ¿verdad? Ya para 1822, Ojinaga dejó de llamarse Real, que ya no pertenecía a la realeza, ahora nada más era Presidio de Santiago del Norte, ya no fue Real Presidio. Y ya para 1843, ya nada más se llamaba Presidio de Santiago del Norte, ya no se llamaba Presidio de Santiago del Norte, nada más se llamaba Presidio del Norte. Y había mucha gente que nada más le decía el norte, porque se confundía un poco con Presidio, Texas. Perdón. Para 1865, Ojinaga cambió de nombre. Ya no se llamó Presidio del Norte, cambió a Villa Manuel Ojinaga. En 1838 se le cambia de nombre dice, en esta fecha de 1938 todavía recibía el nombre de Villa Ojinaga, distrito de Morelos, estado de Chihuahua. Y en 1948, bajo el gobierno de Fernando Foglia Miramontes, cambia a ciudad, ya no fue ciudad, fue Ojinaga. Pero lo más curioso de todo es que a partir de que, además de que Ojinaga se llamaba Santiago y toda aquella cosa, toda la historia que acabo de contarles, hasta 1715 es cuando se hace la fundación de la ciudad, del pueblo. Es cuando aparecen actas a nivel no religioso.
sino a nivel civil. Y por eso las fiestas de Ojinaga se celebran el 2 de junio y se dice que Ojinaga se fundó en 1715. Bueno, le damos la credibilidad a que en 1715 se fundó la ciudad de Ojinaga y que hay unas actas, pero acá en los archivos de la parroquia donde están, ahí se registran los bautizos, los matrimonios, las defunciones y están todavía, por cierto, celosamente guardados. Ahí vienen estos informes que yo digo. Cuando nos juntábamos a escribir la historia de los artículos de la revista, nos juntábamos con un señor que se llamaba Madrid, el señor Madrid. Ahí está el señor Madrid, que era un apasionado de los apaches, de los naturales de la región de los Comanches, pero más que todo de los cumanos, de los indios cumanos. Quiero aclararles que yo no digo la palabra indios con desprecio o algo así, no, porque así se los llamaban, así eran indios, ¿verdad? Eran los indios humanos, que eran los que estaban asentados en Nuevo México. Pero así una cosa, en Nuevo México era todo Texas también. Era desde Texas hasta Colorado. Y los humanos tenían una característica. Usaban el pelo corto como si fuera una boina, 3 plumas en la cabeza. Y su maquillaje eran rayas. Y entonces este señor Madrid nos hacía unas pláticas muy interesantes, muy bonitas. Y cuando terminé el libro de rumores, yo me dije, yo voy a escribir la historia de Juan Sabeata. Ese libro lo escribí, y para escribir ese libro tuve que leer una docena de libros, porque no quería contar mentiras. Pero siempre, de todas maneras, hay algunas cosas que son propias de mi imaginación, basadas en una investigación, claro está. Y pues así, de esa manera, escribí este libro de Cumanos, que se llama La historia del cumano Juan Sabeata. No es tanto que la historia de Juan sea fascinante, sino lo que cuenta Juan, es la historia que cuenta Juan Sabeata. Y así, de esa manera, lo escribí este libro. Esa fotografía que tiene la portada del libro son estudiantes de preparatoria, de bachillerato, alumnos de Rubí, mi hija. Y esa fotografía, se vistieron los muchachos, o mejor dicho, se desvistieron los muchachos, se rayaron para tomar esa fotografía cruzando supuestamente río. Están cruzando el río Bravo al río Bravo, pero no, es el mismo río Conchos, que están atravesando el río Conchos, porque no habría sido posible de que los muchachos cruzaran el río Bravo, que allá en Estados Unidos le llaman río Colorado, río Grande. No, todo es aquí en el río Conchos. Por cierto que hay una situación triste en esa unión del río Bravo y el río Conchos, que es esta. El río Grande, que nace en la Sierra de San Joaquín, en Colorado, atraviesa desde Colorado y luego Nuevo México, y luego debe de llegar hasta El Paso, Texas. Pero allí, antes de llegar al Paso, hay una presa que le llaman Lago, allá en Estados Unidos, muy grande, y ahí se queda casi toda el agua del río Bravo, del río Grande, río Bravo Grande.
Entonces, de aquí cuando llega el río Conchos a Ojinaga, ya se desemboca hasta el Golfo de México, pero ya casi toda el agua que lleva es del río Conchos. Claro que hay otros afluentes más adelante de Estados Unidos y de México, pero la mera verdad es que ya de Río Grande, pues casi no es nada. Bueno, de aquí que les quiero decir que enseguida, después de haber escrito este libro, miren, ella es mi nieta, también se vistió de Jumana para la contraportada del libro de Jumanos. Le dijimos, así como que está usted muy seria, mija. Y así se puso, miren, fíjese cómo tiene raya su piel. Es que los Jumanos por eso se destacaban, porque ella es una Jumana, ¿verdad? De que su maquillaje es de rayas. Los rarámuris, por ejemplo, su maquillaje son puros puntos. Se pintan todo de blanco y se ponen unas manchas negras. O son puntos blancos. Ay, ya no me acuerdo, estoy un poco confundida. Pero miren, más o menos así era el maquillaje de las Jumanas. Cuando termino este libro de las Jumanas, de los Jumanos, pues yo quiero hacer la presentación. Miren, esta es una obra de teatro que se presentó en Ojinaga, en donde participa mi hija Rubí, la que está allí, Rubí Aguirre Millán. Y también participa Rubí, Julisa, nieta. Y es una presentación muy bonita que lleva, que valía la pena que se presentara cada año y se llevara a diferentes partes hasta de Estados Unidos, sobre todo los amantes de los estudiosos, de los indígenas. Y este libro tiene una leyenda muy, muy bonita que se llama La Dama Azul. La Dama Azul es una monja que se aparece en América por medio de bilocación. Pero pues eso ya sería muy largo de contarlos, ya se nos está acabando el tiempo. Nomás quiero agregar que allá tengo un libro terminado, un libro más que se llama Un poco de rumores, se llama Un poco de romance. Y la presentación de mi libro, del diseño de mi libro de rumores, el de Jumanos, y el libro nuevo, que se llama Un poco de romance, Alejandro Aguirre, el que está ahí abajo de Rubí, es el que me ha hecho los diseños de la portada y de la contraportada y de las páginas del libro. Él me ha ayudado mucho. Pues ya está ese otro libro terminado, ya nada más falta que lo lleve a la imprenta, a la editorial. Aquí es muy diferente a como lo hacen en otros países. Yo tengo que llevar mi libro a la editorial lo imprime y me lo regresa y no se lo... Yo tengo los libros aquí en mi casa o me los lleva una amiga a vender o, bueno, de alguna forma. Y el quinto libro ya lo tengo según yo ya lo tenía terminado, porque es la historia de un templo que se llama San Judas Tadeo. Pero resulta que cuando supuestamente ya lo tengo terminado, hay una capilla anexa al templo, una capilla preciosa, que es una capilla expiatoria, quiere decir que está abierta y expuesto ahí el Santísimo para que la gente vaya a hacer oración, y está abierta de 8 a 8 durante el día. Hay capillas expiatorias que están abiertas todo el día y toda la noche, y todo el día y toda la noche ocurre gente a hacer su oración. Bueno,
pero resulta que violan la capilla y se hace una remodelación. Se termina la remodelación de la capilla. Yo dije, ahora sí ya terminé el libro. Pero ahora están haciendo la remodelación del templo. Así hasta que termine la remodelación del templo, cierro el libro y ya no le agrego más. Hasta ahí llego para ver si ya le doy fin. Pues esa es mi historia de la presentación del libro y de cómo escribí yo. ¿Por qué les platico cómo escribí yo? Porque de esa forma ustedes pueden también escribir pensando en las historias de sus hermanos, de su familia, de su gente. Y aquí doy por terminada mi plática, porque yo creo que ya hablé mucho, ya los cansé. Está muy interesante. Se me fue la imagen y... ¿Puedo Contrario, estaba participar? muy interesante. Claro. Sí. Yo quiero felicitar a Leticia. Ian Morales, nomás la veía ahí en el título de los libros, pero ahora que la conozco y que estamos ahí juntos en el sitio, lo dice de una manera muy sencilla, muy afable, pero no es algo fácil. No es algo fácil. Su empeño y su facilidad, yo creo que se le da en base a la experiencia con el primer libro y todas esas vivencias que ha recogido aquí y acá y allá. Y sobre todo, quiero también, aparte de admirar su facilidad, felicitarla porque es una investigadora. Yo no recordaba cuándo le habían cambiado los nombres a las ciudades principales, desaparecían los santos y se le ponían los nombres. Y menos siempre hemos manejado que Ojinaga es el Real Presidio del Norte. Desconocía esto de Santiago. Voy a hacer mis modificaciones aquí en las investigaciones que nosotros hacemos. Entonces, me da mucha luz. De veras, y con esto termino mi participación. Muchas felicidades y hay que seguir escribiendo para deleitar a todos sus fans. Un abrazo fuerte. Sabe que la época en que se quitó los nombres a los santos fue en la época de los cristeros. Okay. En esa época, por ese motivo, se levantaron los cristeros. Muchas ciudades se les quitó el nombre de Santiago, porque fíjese, había Santiago de Nayarit, Santiago ay, no se me viene, muchos Santiagos. Y en toda América, porque Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Argentina, Santiago, muchos Santiagos. ¿Por qué motivo? Porque Santiago era el patrón de los españoles, así como nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe, ellos tenían a Santiago Apóstol. Muy bien. Y fue por el año de 1921 a 1929 cuando se le quitan los nombres de santos a los pueblos. Muy bien. ¿Algún comentario más? Es que no estamos. Pregúntale. No, ha sido muchas gracias a la exposición. De verdad que cada vez que se trata de escribir hay que hacer una investigación muy grande, ¿no? Pues sí. Aunque no te vean. Pues sí, para no contar mentiras, hay que asegurarse de que está uno poniendo ahí la prueba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿El qué? Pues teniendo ahí el documento a la vista, ay, mi memoria. Referencia. La referencia. La La referencia. Oiga, y tengo entendido que todavía se llama Manuel Ojinaga, ¿no? Está conocido así como Manuel Ojinaga. Otra vez le pusieron, creo que igual que a San Carlos, le pusieron nombre de revolucionarios, ¿no? Sí, revolucionarios, sí. Y fíjese que Ojinaga
era una persona no conocida, no muy conocida, de aquí, de esta región, ¿no? Pues Pero- a lo que va en San Carlos, supuestamente era un originario de por allí de Manuel Benavides, Sí, pues tampoco nos gustan los sancarleños. sí. Pues sí. Interesante. Los libros, ¿dónde se consiguen? Mire, con Martita, le voy a mandar a Martita Meral, le voy a mandar unos libros para ver si ustedes, para los que les interese. Ok. Son muy diferentes uno del otro. No. A ver qué más rumores se encuentran por ahí. Se va a encontrar, se va a encontrar. Fíjese que las personas que lo han leído que ya son personas mayores, dice, ay, me trasladaste hasta mi adolescencia. se reflejan ahí. Leticia, hola, soy Graciela. Te iba a decir también en Ojinaga, una de las cosas, un personaje que a mí me llamaba mucho la atención era al señor que le llamábamos Hitler. Hitler. Digo, con un poco de imaginación y de todo, yo creo que podías hacer otra leyenda fabulosa con esta historia. Sí, fíjese que sí lo voy a hacer, qué bueno que me dice, porque ya estoy escribiendo otro. Ok. Nomás que ese todavía llevo muy poquito. Sí, sí. Sí, por eso ni lo quise mencionar. Sí, y queremos el libro. Muy bien, se lo voy a hacer llegar con Martita. Gracias. Quisiera hacerles un comentario. El libro de rumores que lleva el río. Yo soy maestra de secundaria. Sí. Tengo alumnos de 12 a 15 años y soy maestra de inglés, pero también me gusta mucho el español. Y me llevé el libro a mi salón y lo puse en mi escritorio. Y llegan los alumnos, ¿y esto, maestra? ¿Y esto? Y mira, léele aquí. Y yo les ponía la historia de la Ouija, que es la que les llama más la atención, ¿verdad? Sí. Y la leía uno y luego, oye, mira, ven a leer esta de la Ouija. Y luego, maestra, ¿me lo puedo llevar para allá atrás? Sí, llévatelo. Y luego, a la hora del descanso, maestra, ¿nos deja leer el libro de la Ouija? Se fue haciendo la cadenita de que querían leer el libro de la Ouija. Bueno, ya leyeron muchos el libro de la Ouija. Les digo, ahora lean este otro que es el de se me olvidó el nombre, de uno de mi primer beso. Ahora lee el primer beso. Oye, ven a leer mi primer beso, mi primer amor, sí, mi primer amor. Total que el libro se hizo famoso ahí entre mis alumnos porque las historias están escritas con tanta facilidad de lectura para los jóvenes de esa edad que se lo leían y, ay, maestra, qué bonito, y ay, esto, y empezaba, oiga, maestra, ¿y usted cuál fue su primer amor? Y oiga, y empieza, se hacía mucha polémica, una sola historia, porque como el libro no tiene, las historias no están en secuencia, cada una es distinta. Fue muy bonito para los muchachos estar leyendo, que hubo alumnos que, oiga, maestra, ¿cuánto vale? Yo se lo quiero comprar. Le voy a traer 50 pesos mañana y la semana que entra le traigo otros 50 pesos. Fue una experiencia muy bonita tener el libro en mi salón y ver las reacciones de los muchachos, de los alumnos tan bonitas a las historias tan antiguas y pues antiguas para ellos, ¿verdad? Y que las disfrutaran de esa manera porque está muy digerible, está para leerlo en 2 tardes, está así sencillo, un lenguaje fácil que todo mundo entiende, hasta aquellos que están en Estados Unidos y están aprendiendo español. También para ellos es muy legible, está muy, muy bonito. A mí, yo soy fan de los libros de mi mamá. Pues me acaba de dar una idea con respecto a eso, porque yo aquí soy maestra de lengua y de literatura en español. Entonces, para tal vez como extra, ponerles ahí un ejemplar unos a los estudiantes a ver que comparen. Sí, le va a servir mucho. Gracias. Sí. Bueno, pues
Doña Leticia, una pregunta. De las historias, de los rumores que ya del río, ¿los personajes son identificables en la ciudad? O sea, ¿la gente los reconoce? Una gente sí y otra no. Por ejemplo, y escribí la historia de una amiga, pero porque ella me dijo, escribe mi historia. Pero me dijo, pero no vayas a poner el nombre de que yo soy, porque me daría pena. Entonces dije yo, los voy a cambiar los nombres para que no se den cuenta. Pero sí les comenté, voy a escribir tu historia y algunas personas de quien yo he escrito su historia, ni cuenta se han dado porque son gentes que no acostumbran leer. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo se llama qué? ¿Cómo se llama la amiga? Se llama Coco. Y otra pregunta, por lo que ha descrito de todos los libros, inclusive los rumores que ya del río, pues son todos basados en hechos reales, como ficción histórica. ¿Hay alguno de sus libros que sea pura ficción o ha pensado en escribir ficción sin esa base de investigación histórica que ha hecho hasta ahora? Sí he pensado, pero como que no creo mucho en mí. Por esta razón. Cada vez la gente lee menos. Y digo, como el libro que acabo de escribir, que son puros poemas míos, fueron cosas que de repente se me venían a la cabeza y lo escribía, y luego otro día, una semana después o un año después, pero lo escribí en diferentes partes, en mi agenda, en el calendario, en una libreta, en lo que a mí me encontrando. Y lo fui juntando, y dije yo, pues ya aquí me sale un libro. Son cosas muy, muy personales. Digo, a este libro no le va a interesar a nadie. Entonces dije, voy a hacer nada más unos 10, 20 libros para mi familia, porque ¿a quién le va a interesar leer esto que yo estoy escribiendo? Por eso le digo que a lo mejor, pues no creerían en mí. Pero le voy a decir, por ejemplo, en el libro de Santiago Ojinaga, aquí en el cuadro que presenté de San Antonio del Norte, en ese cuadro aparece un indio. Y este indio, y el libro que escribo, yo digo que lo que escribo me lo dictaba el indio. En este libro, aquí, hay un indio por aquí. Porque creo que es este el indio. A ver, ¿dónde está el indio, mija? Ahí está. Aquí está un indio. Entonces yo decía, ay, es que el indio me tocó la ventana y me dijo esto y aquello. No. No, pues muchas gracias. Muy, muy interesante. Aprendí muchísimo. No sabía nada de toda esa historia y me pareció espectacular. Muchísimas gracias. Por nada. Pues gracias a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme, y gracias al club que tuvo la maravillosa idea para mí de que me invitaran. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Señora Leticia, ¿me escucha? Sí, muy bien. Usted mencionó un poema de un sacerdote, Mañanitas a Ojinaga. ¿Recuerda un poquito? No, no me acuerdo, pero aquí lo tengo. ¿Dónde están las revistas? Las revistas. No, yo juraba que se los sabía de memoria. Las revistas están atrás de la computadora, mamá.
Acá está. No importa. Pero a lo mejor la podíamos invitar para el día del poema, el mes del poema, porque ella declama muy bonito también. Bueno, sería buena idea. Las poesías que he escrito nos puede dar un poquito de eso. Muy bien. Sí, yo creo que para este mismo mes de junio puedo meter al horno el libro para que me lo entreguen, pues a lo mejor el mes que entra, es que no me lo entregan luego. Yo lo pongo en la editorial y ellos me dan fecha. Y yo creo que para el 26 estoy en Chihuahua, si Dios me presta vida y salud. Y aprovecho para ir a la editorial, porque aquí en Ojinaga no tenemos, por eso tengo que hacer cuando tengo, primero pongo el libro, luego me hacen una muestra, a ver si salen errores, y ya si sale bien, vuelvo a meter el libro para que ya salga bien, así es que a lo mejor está para julio o agosto. Así que, búsquenme la revista. Es la que tiene un listón. A mí me gustó mucho la parte de la historia de las campanas, cómo era tan importante el hacer la campana, la donación, que cada uno aportara a la campana y después a dónde llegaba el sonido de esas campanas. También es importante, hoy en día pues, ya la gente ha olvidado la importancia que tienen las campanas para nosotros y pues se han dejado como un poco en el olvido y muchas silenciadas, pero es interesante esa historia y los invito también a que lean un poco acerca de la historia de las campanas. En el libro. De acuerdo a ¿Cómo? Sí, siga. En el libro viene la historia de las campanas y es algo muy romántico, creo yo. Yo soy muy cursi. Me hace muy romántico la historia de las campanas. Es muy bonita. Muy bonita. Y aquí está, miren, en el número 1 de la revista El Bisonte, mi aportación fue Mañanitas Ojinaga, porque no sabía qué escribir. No me llegaba ¿de qué puedo escribir? Pues algo muy para Ojinaga, y pues eso fue lo que escribí. Si quieren les leo un pedacitito. Dice: Mañanita de Ojinaga, bañadita de rocío, fuiste a lavarte la cara a la orillita del río. La escribió un sacerdote amigo mío que se llamaba Pedrito Medina Piña. Y como seudónimo él se decía Rebelde. Pero pues el día de los poemas, aquí estoy con más poemas. Mire, muchísimas gracias. Ha sido una presentación bien rica, diferente, rico poderla tener con nosotros. Desde que entró al club ha participado en todas las charlas. Ahorita pues ya sabiendo de cómo escribe y todo, pues nos ha enriquecido mucho. Le doy muchas gracias de verdad por esta presentación que nos hizo. Esta charla nosotros la vamos a subir cuando la podamos arreglar, porque hemos estado fuera, no sé, algún tiempo vamos a cuadrar con Ruby para ver si podemos tener completamente la charla y poderla subir a nuestro canal de YouTube. Yo agradezco la presencia de todos y tomando las palabras que usted dijo acerca de que ya las personas casi no están leyendo, la próxima presentación va a ser sobre cómo interfiere la lectura en el desarrollo del cerebro. Es a cargo de la psicóloga colombiana que nos hizo una charla también a nosotros
Villamizar Beltrán, Diana Villamizar Beltrán, y entonces pues va a ser de eso, de cómo el cerebro se nutre y crece y se alimenta de la lectura. Pues cierro lo que vamos a poner en YouTube y ya ahorita todas las personas vamos a hablar ya formalmente. Entonces hasta aquí llegó la presentación. Muchísimas gracias y entonces nos vemos en la próxima presentación. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias.